Católico Colombia nació en 2011, precisamente en el contexto del proyecto de acto legislativo 11, creo, no, 01 de 2011, que era el que presentó en su momento el Partido Conservador con el propósito de modificar la Constitución y alcanzar la prohibición del aborto. Entonces, en ese contexto, yo llevaba ya experiencia trabajando en el Congreso de la República, conocía un poco cómo era el funcionamiento del trámite legislativo, cómo conseguir los documentos, las ponencias, cómo acceder, digamos que tenía esa posibilidad de acceder al Congreso y poder asistir a las sesiones. Y entonces en ese contexto fue que me surgió la intención de fundar Voto Católico Colombia. Sí, creo que esa parte de no haber aborto no la incluía, sino solo que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción. Para eso se hizo una recogida de firmas en las parroquias, se dice que se presentaron 5 millones de firmas, algo así. Después me vine a enterar que la cifra no estaba muy bien contada, como que había sido un número sacado muy a grosso modo, pero pues como que se hizo bastante ruido con la presentación de estas firmas. El Partido Conservador casi en pleno presenta el proyecto de acto legislativo, pero de inmediato el proyecto sufre varios tropiezos en el trámite. Y en particular en la Cámara, en el primer debate, en la Comisión Primera del Senado, un debate al que llega con bastante dificultad. De hecho, se le tiene que pedir a la presidencia de la comisión que lo acelere, que lo ponga en el orden del día, porque si no, no va a alcanzar a surtir todo el tiempo que necesita para el trámite. Yo les recomiendo que si pueden consultar en el Congreso, revisar las actas o incluso mejor todavía la grabación del video de esa sesión. Porque no solo por un lado se presenta una importante baraja de argumentos, sino que se ve un poco lo que yo les decía de ese desengaño, y es como pues uno cree que la política se centra en la discusión, en el debate público de las ideas, y sin embargo, quienes asistíamos a esa comisión nos damos cuenta de varias anomalías, el juego o el manejo, la manipulación del debate, pero sobre todo nos quedamos perplejos cuando dos congresistas, especialmente una, Karina Mota y Morada, que se supone no podía asistir al debate porque estaba en la costa, en unos temas familiares, o estaba enferma o algo así. De repente llega al momento de la votación y aunque en un momento había dicho que probablemente iba a votar a favor del proyecto, termina votando en contra. Claro, después yo hablo en los corredores con varias personas que conozco del Congreso y la conclusión es que efectivamente había presión del gobierno Santos, aunque el gobierno Santos en su momento había dicho que estaba neutral frente al proyecto, porque claro, buena parte de su bancada era el Partido Conservador. El Partido Conservador y el Partido de la U eran los dos partidos más importantes en esa legislatura. Entonces, él se declara en principio neutral, pero de inmediato se nota cómo el gobierno mismo presiona para que lo tumben. Y después me entero yo el mismo día, pero precisamente saliendo del debate, como yo en ese momento trabajaba en el Congreso para el Partido Conservador, pues me vengo a enterar que congresistas del mismo Partido Conservador estaban diciendo que si el proyecto llegaba a la Cámara, ellos mismos lo iban a tumbar. Y claro, ahí me voy dando cuenta que es muy difícil mostrar las posturas de los congresistas porque ellos mismos evitan esos debates porque les son molestos, porque los obligan a tomar postura y los obligan a entrar en conflicto con el gobierno nacional, por ejemplo.
Más adelante se intenta dentro del Partido Conservador establecer apoyos para la mujer en gestación. Pero de entrada, antes de que llegue el primer debate, los proyectos, especialmente los proyectos de ley que implican alguna serie de partidas presupuestales, necesitan el aval del gobierno nacional. Y entonces, el 7 de octubre de 2013, el ministro de Salud presenta su oposición, un concepto en que rechaza el proyecto de ley, porque dice se corre el riesgo de imprimir el sesgo de llevar adelante su embarazo, desconociendo que existe otra opción que debe ser contemplada, aspecto que se refuerce en la iniciativa mediante las expresiones promover el respeto a la vida de todo ser humano, inclusive antes del nacimiento. Yo no sé si ustedes supieron la noticia que una fundación de apoyo a las mujeres con embarazos en crisis, precisamente aquí en Bogotá, fue vandalizada y escribieron grafitis por todos lados que aquí obligamos a las mujeres a parir. Es exactamente la misma filosofía de la que está hablando. Cuando dice que no está en consonancia con la filosofía que surge de los anteriores pronunciamientos, hace referencia a esa lógica de que si una mujer aborta porque está sufriendo presiones, sean económicas, sean de salud, sean familiares, etcétera, si usted le brinda apoyo, está restringiendo los derechos de esa mujer, está obligándola a parir. Ese es el lenguaje. Entonces, si decir que la mujer está ejerciendo, claro, porque la filosofía en este caso es el del derecho a decidir de la mujer y se presume que toda mujer que aborta está ejerciendo su derecho y está tomando una decisión libre y consciente. Entonces, claro, cualquier tipo de incentivo para que tome la decisión en un sentido distinto sería una presión contra las mujeres. Y esa misma lógica es la que presenta el Departamento para la Prosperidad Social. El ministro de Salud era Alejandro Gaviria, que hoy es rector de los Andes, y recientemente lo han vuelto, mejor dicho, el gurú de la ética, de la filosofía, del ateísmo, etcétera, en Colombia, y cada rato los medios le están echando flores. Inclusive decían que podía ser, lo quisieron incluir dentro de los presidenciables. Pues el Departamento para la Prosperidad Social en cabeza de Brooke McMaster presenta otro concepto para otro proyecto distinto que buscaba garantizar protección médica, psicológica, de alojamiento y protección para las mujeres víctimas de violencia sexual que habían quedado embarazadas. Era un proyecto específicamente para apoyar a las mujeres que habían quedado embarazadas como resultado de actos de violencia sexual, y que planteaba un apoyo económico directo para el sostenimiento de la madre y su hijo en caso en que decida tenerlo. Pues bien, el gobierno, nótese cómo en este caso no se está hablando tanto del embarazo en crisis y de apoyar a la mujer, sino que simplemente se quiere que si la mujer que es abusada sexualmente decide tener el hijo, pues reciba un apoyo del gobierno para tenerlo. Y entonces el gobierno celebra todas esas medidas, excepto, dice, así las cosas. Si bien son plausibles las medidas que se proponen para proteger a la mujer embarazada fruto de una conducta sexual no consentida, el marco dentro del cual se desarrollan, en especial la relacionada con el apoyo económico, es en el de la protección a la vida del nasciturus, desconociendo la sentencia C355 de 2006 y el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo. Y la propuesta normativa debe replantearse de manera que su finalidad se encuadre dentro de los principios y derechos constitucionales, así como la jurisprudencia constitucional que las desarrolla de manera particular en los temas tratados. Y más adelante dicen,
Para Ferrajoli, uno de los grandes modernos teóricos del derecho, ni siquiera la penalización del aborto puede ser racionalmente invocada para defender la vida de los fetos. Aclara que en el debate público el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad suele ser presentada como derecho de aborto, es decir, como una libertad positiva para abortar, que consiste precisamente en la libertad de abortar. Afirma que se olvida que antes es una libertad negativa, libertad de, es decir, el derecho de la mujer a no ser constreñida a convertirse en madre contra su voluntad. Además de no consultar la moral público-social, se constituye el apoyo económico del proyecto de ley en una forma de constreñir esa libertad en su faceta negativa. Aquí es oportuno traer a colación la opinión de la doctora Ana Montesinos, experta internacional en temas de género, quien tuvo la oportunidad de conocer el proyecto de ley y que coincide con el pronunciamiento de la Corte sobre el particular en el sentido de diferenciar entre el derecho a la vida de la persona humana con la protección del valor de la vida del feto nasciturus, manifestando lo siguiente. Hay que tener en cuenta el punto del que se parte. Si queremos que la mujer tenga el derecho a decidir, entonces esta ley puede ser algo tramposa, haciendo que muchas mujeres que viven en la más absoluta pobreza se acojan a ellos por meros motivos económicos y por tanto la capacidad de decisión no sea tal y tengan que convivir toda su vida con un hijo que pueda recordarles a su agresor. Es una ley pensada en el feto, pero no en la mujer. Nótese lo malintencionado aquí del lenguaje. Porque en el fondo lo que están diciendo es, mire, si usted brinda apoyo a una mujer, como estamos defendiendo es el derecho de la mujer a decidir, la mujer es libre de decidir bajo presiones económicas. Si usted le brinda apoyo, usted está constriñendo ese derecho a decidir. Es una cosa macabra, porque en el fondo es la idea precisamente de que pues básicamente como del aborto obligatorio, la libertad para abortar. Usted, el derecho a decidir, puede decidir el aborto, porque si el Estado quiere garantizarle alguna otra opción, pues no, porque en ese caso le estaría constriñendo su libertad negativa. Entonces, véase el veneno que trae esta lógica. Yo les recomiendo mucho, esto lo pueden encontrar en la página con todos los documentos, el concepto institucional está cargado para si lo quieren leer todo, porque ahorita precisamente que se está volviendo a debatir el aborto, siempre, este es un tema que va a volver, es un tema que va a volver porque estamos hablando del conflicto entre el lenguaje y la realidad. El lenguaje del derecho a decidir, de que las mujeres en ejercicio de su libertad abortarán cuantas veces quieran, frente a la realidad práctica del aborto. Esto es, que las mujeres abortan por elementos que son completamente ajenos a la maternidad en sí, porque sufren presiones económicas y entonces no puedo sostener a mi hijo, o porque les dicen que el aborto va a poner su vida o su salud en riesgo, o porque les dicen que el niño va a nacer mal, etc. Siempre hay una causal externa que, añadida al embarazo, es la que de alguna forma lleva o se convierte en el motivo principal para la búsqueda del aborto. Y entonces, claramente, si se puede resolver esa causal, ese motivo ajeno, ese motivo adicional o añadido, pues claramente lo más probable es que la mujer opte por el embarazo y eso es por el parto. Y eso es efectivamente lo que la experiencia de los voluntarios de 40 días por la vida, de las diferentes fundaciones, Red Madre en España, dicen que más o menos el 80% de las mujeres que reciben opciones, que les dicen, mire, usted no tiene que abortar, tiene estas otras opciones, deciden no abortar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no querían abortar simplemente. Lo que sentían es que estaban obligadas a abortar porque había otras condiciones. Y cuando esas condiciones son resueltas, pues prefieren siempre tener a su hijo. Pero en este caso, la lógica del derecho a decidir termina impidiendo y limitando que se les brinde otras opciones y casi que convirtiendo el aborto en obligatorio. Ahí vemos un poco lo que ha venido siendo la postura del gobierno nacional. Y digo del gobierno nacional sin nombres,
porque ya veíamos que esta defensa del aborto fue la postura del gobierno Uribe, quien fue básicamente el que nos regaló la legalización del aborto en Colombia con el decreto 4444, es la postura del gobierno Santos, que a través de las circulares del Ministerio de Salud y con su oposición a estos proyectos es el que termina impidiendo estas iniciativas, o sea, incluso llegar al punto de negarle a la mujer apoyo económico, por decir, no le vamos a dar apoyo porque queremos que aborte, básicamente. Y la postura del gobierno Duque también, porque en todo, digamos, aquí normalmente uno en Colombia es como que, ay no, el Santos contra Uribe, que Santos traiciona a Uribe y ahora con Duque el uribismo vuelve al poder, pero en estos temas uno siempre ve que es exactamente el mismo rasero, la misma línea. El gobierno Duque en el año 2020 publica este borrador de una resolución del Ministerio de Salud y Protección Social por medio de la cual se regula la prestación de los servicios de salud para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en los casos despenalizados en la sentencia C355-2006 en cumplimiento a la orden tercera de la sentencia de unificación, bla, bla, bla. Esta fue una sentencia después de, si me acuerdo, esto fue, pues creo que fue una demanda específicamente por el tema del aborto tardío, porque es que resulta que bueno, antes de referirme a ese tocó acá, este es un documento del Ministerio de Salud del gobierno Santos, que es básicamente un protocolo para el sector salud, es decir, nuevamente es una regulación, pero es que yo no les estoy compartiendo. Este es un protocolo que publica el Ministerio de Salud. Nuevamente vemos la misma lógica. Se abre la puerta por vía jurisprudencial y se regula por vía administrativa. Todo para saltar la cuestión, para saltarse al Congreso. Pero nótese, es el Ministerio de Salud de Alejandro Gaviria junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Eso sí, donde ustedes vean fondos y temas para el aborto, para la educación sexual, para la promoción de, qué sé yo, la discriminación contra la población LGTBI, exacto, es casi fijo que van a encontrar aquí el sello del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Pero en particular yo quiero mostrarles de este protocolo. Aquí están prácticas prohibidas y obligaciones. Entonces, esto se lo envían a las IPS, a las CPS, y les dicen, mire, esto es lo que ustedes tienen que hacer cada vez que reciban una solicitud de aborto. Estas son las prácticas que están prohibidas. Imponer requisitos no previstos en la ley. No hay ley de donde sacan unos requisitos. ¿Cuáles requisitos están en la misma sentencia? Que si el aborto es por violación, pues tiene que haber una denuncia. Que si el aborto, que si se reclama el aborto por causal salud, pues tiene que haber una certificación de un médico que diga, que demuestre que efectivamente hay un riesgo cierto a la vida o la salud de la mujer, de la madre, y eso es algo muy importante porque todavía en muchos documentos se habla de la madre y eso implica de por sí un reconocimiento ya de, pues, que el naciturus, que el niño por nacer está vivo y que la mujer ya es madre, porque incluso en varias sentencias vinculan el aborto como el derecho de la mujer a tener o no tener una familia, pero si se dice que es el riesgo de la madre es porque ella ya es madre, ya tiene familia. Y no puede exigir documentos o registros adicionales a los mencionados en la sentencia con el fin de no practicar o autorizar un procedimiento de IVA. Y claro, en esto hay bastante jurisprudencia, bastantes fallos de la Corte Constitucional sancionando a los médicos por tratar de certificar ese daño, por decir, mire, pues no sabemos si esto sí es un riesgo para usted, entonces le pedimos un examen. Y entonces, aquí, examen de salud, medicina forense, órdenes judiciales, para demostrar que efectivamente se está cumpliendo la salud.
Claro, a los médicos los ponen en una situación a caminar básicamente en la cuerda floja, porque es que si a usted le llega, si usted como médico le llega una solicitud de esta, usted dice, bueno, si esto sí es por una violación, entonces pues está dentro de las causales, no es un delito, sino que al contrario yo estoy obligado a prestarlo. Pero si resulta que no llega a estar, entonces ahí yo estaría cometiendo un delito. Por eso es que los médicos imponen estos exámenes, estos requisitos, precisamente porque es la única forma que ellos intentan, las EPS, las IPS y los médicos tratantes directamente, pues de demostrar, de salvarse de ellos mismos en salud, es decir, no estamos cometiendo un delito porque se demuestra que esto está dentro de las causales. Pero la misma Corte ha condenado a los médicos por exigir esas condiciones. Y ahí vamos a comenzar a ver un poco el lenguaje de las barreras de acceso. ¿Cómo cómo pretende la Corte que exigir una copia de la denuncia de violación o un dictamen de medicina forense de que efectivamente la mujer fue violada para realizar un aborto si precisamente fue la misma Corte la que dice que solo se puede realizar en casos de violación y ahora entonces va a decir que eso es una barrera de acceso para la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo? La misma Corte, con el lenguaje de las barreras de acceso, lo que ha venido es impidiendo que se certifiquen realmente las causales para la realización del aborto. Exigir autorización de familiares sobre identificación de instancias judiciales, básicamente la copia de una denuncia por violación, aquí la pone como prohibida a pesar de que la sentencia de 355 la pone como obligatoria. Exigir autorización de familiares. Para la Corte, si es menor de edad, se entiende que es violación independiente, pudo haber sido una niña de 14, 16 años, pero se presume que fue violación y en todo caso, por como es un derecho de ella, pues no se puede exigir autorización de los familiares. Básicamente, pues creo que ya lo hemos visto en varios casos que han sonado en la prensa. Un niño, una niña de 14, 16 años no puede conducir, no puede beber, no puede fumar, no puede, qué sé yo, tomar varias decisiones, pero ciertamente abortar sí está dentro de ellas. Dilatar la prestación de los servicios, juntas médicas de revisión o aprobación de auditores que ocasionen tiempos de espera injustificados, ser reticente a cumplir las reglas de referencia y contrarreferencia necesarias para garantizar la atención en caso de no tener la entidad en que se encuentre más disponibilidad según la necesidad del caso, aplicar de manera inadecuada la objeción de conciencia. Esto es tremendo porque esto también viene de la Corte Constitucional, pero va en contra de la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional. Es decir, si ustedes miran la jurisprudencia en torno de la objeción de conciencia en otros temas distintos, siempre se dice, mire, es un derecho fundamental y un derecho fundamental no puede estar limitado a una forma específica de ser ejercida, no puede haber una especie de requisitos previos para el ejercicio de un derecho fundamental, sino que precisamente bajo la misma lógica de los derechos humanos, pues cada quien es libre de expresar los derechos fundamentales como le parezca según su libre desarrollo de la personalidad, pero específicamente en el tema de aborto resulta que solo hay una manera específica de ejercer el derecho a la objeción de conciencia y sobre todo que en este caso pues casi que se presumiera, porque en principio el derecho a la objeción de conciencia es que yo tengo mis razones particulares para no realizar este acto. Pero aquí la jurisprudencia y sobre todo los reglamentos, porque además todo esto viene desde el decreto 4444, pues aquí el gobierno dice, no, mire, así es como se tiene que ejercer la objeción de conciencia y solo en tales casos. Claro, esto lleva a que el gobierno y la jurisprudencia digan que solo se puede ejercer objeción de conciencia cuando se demuestra que es por razones morales o religiosas
y usted no quiere realizar el aborto y ante todo debe garantizar que haya otra persona dispuesta a realizarlo. Pero ¿qué pasa cuando el profesional no quiere realizar el aborto? No porque tenga razones morales y religiosas, sino deontológicas, sino médicas. Cuando él dice, mire, usted ya ha pasado las 20 semanas de gestación, la praxis deontológica médica me dice que lo propio en este caso, si es por ejemplo causar salud, qué sé yo, es inducirle el embarazo porque es mucho menos riesgoso que tenga un parto inducido a que tengamos que entrar de forma invasiva a cometer el feticidio, a introducir solución salina o qué sé yo, para tratar de matar el naciturus primero antes de sacarlo. El aborto después de las 20 semanas es el más peligroso para la vida de la mujer y es mucho más peligroso que la inducción del parto. Hasta hace poco, por lo menos no sé si ha cambiado, pero el criterio médico siempre venía haciendo esto. Y cuando se está haciendo los debates sobre el aborto en el Congreso, varios congresistas que son médicos dicen, no, pero ¿por qué se está hablando de aborto si el aborto es antes de las 20 semanas? Después de las 20 semanas ya lo que se va a hablar es de parto inducido. Pues porque aquí la misma Corte ha dicho que el aborto puede ser hasta los 9 meses, hasta un día antes del parto. Y entonces, claro, si usted está objetando la práctica del aborto no por razones morales o religiosas, sino específicamente, sino estrictamente médicas, pues ahí la Corte y el gobierno dice, ahí no le funciona la objeción de conciencia. Eso no es objeción de conciencia y ahí no aplica. Impedir que niñas menores de 14 años exterioricen su voluntad o consentimiento para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo cuando sus padres o adultos responsables no estén de acuerdo con su decisión. Obligaciones: informar a todas las mujeres sobre las causales legales de aborto, respetar la libertad y la autonomía de las mujeres para tomar decisiones sobre la continuación o interrupción de su embarazo. Garantizar la confidencialidad, intimidad y respeto y guardar el secreto profesional, brindar asesoramiento e información clara y oportuna, considerar el riesgo para la salud mental de la mujer como criterio válido para la primera causal. Claro, y esto hace referencia precisamente a una sentencia en la que la Corte no solo dijo que cualquier daño para la salud es causar salud, puede ser simplemente un síntoma de depresión leve, como lo certifican en Oriéntame, sino incluso la misma opinión de la mujer sobre su estado de salud. No importa que ningún psicólogo vea daño a la salud mental real, si la mujer cree que el embarazo le pone en riesgo su vida para la salud, según la Corte Constitucional, el médico está obligado a aceptarlo. Y entonces, claro, por lo que se presentan varios casos que llegan a la Corte Constitucional de que se impiden abortos por estar después de las 20 semanas, porque va en contra del criterio médico. Entonces llega esta tutela a la Corte Constitucional, llegan varias tutelas a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional realmente no decide nada. Había una ponencia para ver si se limitaba el embarazo, pero termina siendo rechazada, y lo que sí es que se pide que el gobierno regule. Y el gobierno Duque publica este borrador de decreto en el cual no solo asume la posición más aperturista en cuanto al aborto, a ver, ¿dónde está eso? Se deberá tener como válido el dicho certificado. Aquí están haciéndole el negocio a Oriéntame, porque entonces Oriéntame ordena que pasen a la EPS los certificados que ellos mismos ofrecen, a pesar pues, de que no pertenecen a la red de ninguna EPS, sino que son en particular privados. Y aquí el gobierno, siguiendo la Corte Constitucional, dice, no, cualquier certificado vale. Información suficiente, oportuna y adecuada, atención y diagnóstico oportuno, derecho a decidir libres de apremios.
Las personas que se encuentran en cualquiera de las causales de la sentencia C355 de 2006 gozan del derecho a decidir bajo su propio criterio, libres de presión, coacción, apremio, manipulación y, en general, cualquier suerte de intervenciones inadmisibles respecto de su decisión reproductiva en cuanto se trata de una decisión que determina significativamente su proyecto de vida. De acuerdo con lo establecido en la sentencia S196-2018, las personas menores de edad gozan de plena capacidad para consentir sobre la interrupción voluntaria del embarazo, por lo que no se deben poner obstáculos o barreras adicionales cuando sus padres o representantes legales no estuvieran de acuerdo con el consentimiento otorgado para tal efecto. Las personas con discapacidad pueden otorgar su consentimiento con el uso de apoyos y ajustes razonables. Parágrafo. Toda forma de coacción o presión en contra de la persona en la toma de decisión ejercida por su pareja, familiares o cualquier tercero deberá ser informada ante las autoridades competentes para su investigación. No creo si más adelante lo reitera. Obligaciones de las entidades territoriales, administradores, prácticas indebidas. Aquí recicla lo que ya estaba en el protocolo del gobierno Santos. Como vemos que siempre hay una continuidad perfecta entre un gobierno y otro en cuanto a este tema. A ver, ¿dónde está? Los diagnósticos. Bueno, básicamente lo que se está diciendo es, mire, esas personas que están allá en la puerta de Profamilia, de Oriéntame, diciendo a las mujeres que tienen otras opciones diferentes a abortar, ustedes no están viendo esto. Sí, es que yo todavía no manejo muy bien Google Meet. Lo que aquí dice el decreto es básicamente esas personas que están ahí en la puerta de Oriéntame de Profamilia, diciéndole a las mujeres que tienen otras opciones, eso debe ser investigado. Esa postura que incluso ni el gobierno Santos llegó a tomar, pues es la que viene a asumir el gobierno Duque, que se eligió con fotos en las iglesias y con el apoyo de grupos pro vida y diciendo que había que votar por Duque para que no llegara Petro y nos legalizara el aborto. Yo tengo aquí, este fue la lista que hicimos del Observatorio Electoral para las elecciones en 2014, en la que cifraba la posición de los candidatos en los temas no negociables. Y entonces, respecto del aborto, no sé por qué esto aquí no tiene filtro. Están por partidos políticos, pero vemos cómo dentro del mismo Centro Democrático, buena parte de los congresistas están a favor del aborto. Claro, aquí algunos dicen, pero ¿usted cómo está poniendo a María del Rosario Guerra de la Espriella o a Alfredo Ramos como si estuvieran a favor del aborto? Bueno, estos datos salieron de recopilar bastante información respecto de las preguntas que se les hacían a los congresistas acerca de pues, cuál era su posición por el aborto. Y el criterio que tomamos en este caso para poner sí era básicamente si está de acuerdo con las tres causales en adelante. Si dice que apoya el aborto libre, si dice que debería incluso permitirse después del parto, etcétera. Con que diga que respeta las causales de la Corte Constitucional, ya para nosotros eso es que está a favor del aborto. Porque esa es la trampa en la que muchas organizaciones pro vida han caído. En que como hay unos que están a favor de la legalización total del aborto y defienden el aborto, entonces dicen, no, estos son los abortistas, pero los otros que dicen que respetan las causales de la Corte Constitucional, entonces ellos sí que firmen el documento pro vida, etc. Pero ojo, cualquiera que diga que respeta las causales de la Corte Constitucional, que respeta los pronunciamientos de la Corte Constitucional, pues lo que está diciendo es queremos mantener el status quo
el status quo del aborto en Colombia. Queremos que siga existiendo esa legalización zombie del aborto en Colombia, si queremos que siga permitiéndose el aborto libre por el debilitamiento de las causales y la imposibilidad de verificación, queremos que se sigan realizando abortos hasta el 9º mes del embarazo. Eso es lo que están diciendo los que, como Iván Duque en su momento, defienden los pronunciamientos de la Corte Constitucional y una vez llegan a cargos de poder como la Presidencia de la República, pues nos salen con estas cosas. Con que, pues, no solo vamos a mantener todo lo que la Corte haya hecho, sino que vamos incluso más allá a impedir cualquier apoyo a las mujeres para que aborten o aborten. Esta fue la lista de 2014. Entonces, en su momento, como podemos ver, bastante, en el Centro Democrático estaban como mitad y mitad. El movimiento mira la postura oficial, ojo, porque ahí no unámonos a los protestantes, a los cristianos, que ellos también son pro vida, pero ojo, porque aquí hay uno de los movimientos pro vida, de los movimientos protestantes más sólidos en Colombia, que es este partido Mira. La postura oficial es esa: respetamos los pronunciamientos de la Corte Constitucional. Entonces, ojo con eso. En el Partido Conservador, aunque había varias personas que apoyaban el referendo, digamos que aquí pusimos como no las personas que habían firmado este proyecto de acto legislativo, había otros como Nora García, que después vino a aparecer como provida en campaña, Laureano Acuña, ¿quién estaba ahí? Y había otros congresistas más que, como Juan Mario Lacerna, que también estaban a favor de que se pronunciaran en función de respetar las causales de la Corte. En el Polo Democrático, obviamente, es unívoco a favor del aborto. Esa sí es postura de partido que todos comparten. En el partido de la U, la mayoría es a favor de mantener las causales, sino de ampliar las causales de aborto. En el Partido Liberal también es una postura oficial. Casos como el de Orlando Velandia o el de Miguel Ángel Pinto Hernández son la excepción que confirma la regla. Y de hecho, esos casos tienden a extinguirse. Aquí también está el cambio radical, es la misma historia. Esos casos tienden a extinguirse por el sistema colombiano de la ley de bancadas, que le da a los partidos políticos mucho poder sobre el congresista particular. Cuando el partido dice votamos en bancada, todos los congresistas de la bancada tienen que votar en esa línea. Lo mismo en el Partido Verde, pues sabemos que esa es la línea. Y entonces, el gran problema que tenemos es que en 2014, sí, esto es en 2014, después de las elecciones, eran 24 senadores, se eligieron 24 senadores de los que teníamos marcados como pro vida, frente a 36 senadores que serían que eran públicamente, declaradamente a favor del aborto, y en la Cámara de Representantes eran 17 pro vida contra 12 directamente pro aborto. Claro, ahí es cuando vamos viendo que a los congresistas no les gusta tocar estos temas porque muchos de ellos terminan tomando posiciones que saben que el día de mañana les va a tomar votos, les va a quitar votos. A la gran mayoría no les interesa. A algunos les interesa por temas pues, de campaña, por temas electorales, y entonces mueven estos temas precisamente justo antes de las campañas, cuando saben que ya no hay ningún chance para que les aprueben el proyecto, pero pues muestran que ellos presentaron el proyecto, que hay un debate, y con eso les pueden votar. Y entonces todo termina yendo a la Corte Constitucional, pero en la Corte, los magistrados son elegidos por el Congreso. Yo vengo formulando la idea de que la Corte Constitucional no es otra cosa sino una tercera cámara del Congreso de la República. Vamos a ver quiénes eligen a los congresistas, a los magistrados, y entonces vamos encontrando que
el grueso del Partido Conservador dice no estamos de acuerdo con las uniones homosexuales, pero cuando vino las elecciones del magistrado, en bloque votan por Gloria Estela Ortiz, que se sabía venía a completar la mayoría en la Corte para aprobar las uniones del mismo sexo. Entonces, ese es el gran quid, que claro, no es una postura que a ellos les delate y les permite de alguna forma tercerizar esos debates en un espacio que es mucho más oscuro, mucho menos transparente, como es el de la Corte Constitucional. Actualmente, en 2018, la izquierda duplicó su participación en el Congreso. El Partido Verde tenía 5 senadores y le alcanzó 10. Duplicó su participación. El Polo Democrático mantuvo sus 5 escaños en el Senado y a eso se le suman los de Petro, lo de la lista de la decencia, que alcanzaron a meter 4 senadores, con lo cual la izquierda llega a sumar 19 votos, más los 5 de las FARC, que seguramente los acompañan, lo que implica prácticamente un tercio del Senado. La misma izquierda es igual o superior a la bancada del Centro Democrático, que se supone es el partido de la derecha. Si eso le suman que varios congresistas del Centro Democrático, como Paloma Valencia, pues acompañan también el tema del aborto, pues ahí vemos cómo está de crudo el tema de la vida en el Congreso. Y si a eso le sumamos que en las últimas elecciones regionales el Partido Verde fue el gran triunfador en las principales ciudades del país, en Medellín, bueno, en Medellín no es el Partido Verde, pero sí sigue siendo la izquierda, en Bogotá, en Cali, se han afianzado muchísimo más en Boyacá, pues ahí es donde se construye la maquinaria. Entonces podemos esperar que en las próximas elecciones, en 2022, sobre todo este Partido Verde, que es pues la representación de la izquierda más progresista, va a multiplicar aún más su participación dentro del Congreso y pues tenemos un escenario que es aún peor. Me alargué un poco más de lo que estaba previsto. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Jesús, por el tiempo. Creo que ha sido una excelente exposición. No sé si desde el público haya alguien que tenga alguna pregunta. Allí en el chat nos preguntan si quieres, Lina, abre tu micrófono y lo preguntas directamente, si puedes. Sí, claro. Es para saber qué panorama se nos viene, pues según lo que vamos, o sea, vemos una línea clara, pero pues según la lectura del expositor de Jesús. ¿Qué panorama? Bueno, pues como les digo, en este momento en el Congreso no se va a mover nada porque estamos precisamente ya entrando a la legislatura preelectoral. Entonces, siempre se sabe que la última legislatura, el último año, no se legisla porque es el año de la campaña. Los congresistas no están en el Congreso, están en las regiones haciendo campaña política. Pero, pues como les decía, el gran peligro es que la izquierda en particular, especialmente el Partido Verde, pues fue el gran vencedor de las últimas elecciones regionales y esa es la base con la cual se construye la maquinaria electoral. Entonces, Claudia López tiene ahorita la alcaldía de Bogotá con todos sus inmensos recursos, dispone de un montón de cargos que son el día de mañana los que van a salir después a buscar votos en la ciudad para el Partido Verde. Lo mismo en Cali, lo mismo en Medellín, etc. Y así es como se recolectan los votos de la misma estructura regional y local del Estado. Entonces, claramente, si tomamos el cuadro de cómo están las gobernaciones y alcaldías, es muy probable que ese sea el cuadro de cómo quedaría la conformación de un Congreso en el futuro y donde vemos es un Congreso muchísimo más de izquierda de lo que va a ser. Y si además le sumamos pues, que el gobierno Duque ha hecho todo lo malo, que ha podido incluso más de lo que nos podíamos imaginar, pues entonces podemos
podemos pensar que efectivamente no solo se va a buscar la legalización por vía Congreso de todas estas cosas, porque además pues las sentencias de la Corte tienen ese inconveniente, que es que siguen manteniendo esta lógica como de ilegitimidad, de decir, la Corte legisla en contra de los intereses del pueblo. Pues no, aquí son, van a ser los mismos representantes del pueblo los que en nombre de una elección popular van a comenzar a impulsar cada vez más estas transformaciones. Perfecto, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Yo quisiera Buenas saber, tardes. nosotros a veces pensamos que como somos personas del común y estamos como medio alejados de los que nos gobiernan de muchas maneras, no sabemos qué hacer. Entonces, como en este punto en el que se vienen también elecciones, ¿qué podríamos hacer desde nuestro punto de vista, desde el sitio en el que estamos? Bueno, lo que pasa es que el gran engaño en el que nos han metido es que evidentemente la participación política es igual a elecciones. Entonces, de hecho, para los católicos ese es el paradigma, tanto así que los obispos solo hablan, y la iglesia en general solo habla de participación política cuando vienen las elecciones. Entonces, como hay orientaciones para el voto, etcétera, pero de que la elección es una de las formas de participar en política, y yo diría la menos efectiva de todas. Claro, tiene importantes implicaciones los resultados en el Congreso, como veíamos, pero pues lo que hace una sola persona es 1 sobre 45 millones. Saquen cuánto es ese porcentaje y eso les va a dar la importancia que tiene el voto de cada quien. Lo primero yo creo que es influir en nuestro círculo inmediato. Convencer a las personas que tenemos alrededor de que esto es importante, que tenemos que tomar esos criterios como base para el voto, que tenemos que dejar de pensar en el voto útil, porque esa también es la otra gran trampa, que nos han metido que por no votar al peor, entonces debemos votar por el malo, pero el malo viene y nos hace todo lo peor. Entonces, por evitar al pésimo de Mocus, entonces hay que votar por Santos, pero Santos miren todo lo que hizo. Después porque no gane el pésimo de Petro, entonces que gane el malo de Duque, y mire que Duque nos quiere prohibir, prácticamente quiere penalizar el activismo pro vida. Entonces, esta lógica del voto útil es tal vez el mayor veneno para la causa por la vida. A mí en particular en voto católico me han criticado mucho que los criterios sean supremamente estrictos, y entonces si yo digo que el que dice que respeta las causas de la Corte, las causales de la Corte Constitucional es un abortista, entonces como meto a gente del Centro Democrático ahí, entonces me critican que si es que yo soy izquierdista o que no sé qué. Me dice, no, uno tiene que tener criterios firmes, claros y imparciales, independientemente de que si es de izquierda o de derecha. Si no está con la causa de la vida, si defiende mantener el aborto, así sea mantener el aborto como está defendiendo el aborto, y no voy a votar por él, porque es que ahí sí el voto es muy importante, porque ahí lo que implica es que con mi voto es que él va a hacer lo que está haciendo. Y entonces los pro vida que votaron por Duque le dieron de alguna forma el aval para que Duque entrara a perseguir al movimiento pro vida. Entonces, el voto políticamente tal vez no tiene ninguna importancia, pero moralmente para la conciencia de cada uno sí tiene una gran importancia por las consecuencias que puede traer. Entonces, yo creería que lo primero es eso, tener conciencia de la importancia moral del voto, abandonar la lógica del voto útil y comenzar a pensar en votar en conciencia, única y exclusivamente en conciencia. Si ningún candidato me convence, pues no voto, o voto en blanco, qué sé yo, pero no tengo por qué votar por uno que después va a actuar mal a mi nombre. Y lo segundo, yo creo es, no sé, buscar otros canales. Yo siempre pongo el caso, mire, el movimiento homosexual, los de Colombia Diversa, esto nunca han conseguido una bancada completa, a pesar de que hoy en día tienen muchísimos promotores dentro del Congreso, nunca han hecho nada por vía legislativa.
Ha sido todo por vía del activismo judicial y sobre todo de muchas campañas en medios de comunicación. Entonces publican memes, publican imágenes para que la gente ponga un perfil. Entonces cuando estaba en discusión lo del matrimonio, entonces ponían a la gente a cambiar de perfil para poner el cuadradito con el signo igual, etcétera. Y ahí comienzan a cambiar las mentalidades. Yo creo que ahí es donde en realidad se está jugando la discusión política. Y el otro veneno, pues precisamente es el de la ventana de Overton. Y entonces es conformando, como cada vez va apareciendo gente más extremista, entonces comenzamos a pensar que hay que moderar nuestra posición o aceptar que nos moderen la posición. Entonces creemos que hoy en día, como hay unos que defienden la legalización total del aborto, entonces la posición moderada es mantener las tres causales. Y no, tenemos que reafirmar que eso sigue siendo extremista. La ventana de Overton no se abre o se cierra. La idea de la ventana es que hay un tema de un rango de opciones que son socialmente aceptadas, pero ese rango se puede mover. Entonces, antes, en 2006, digamos que la legalización total era la posición extremista, la prohibición total estaba por aquí y la Corte dijo, voy por la mitad a permitir el aborto en ciertos casos. Pero conforme más y más gente va poniendo la posición extremista, pues la ventana se va moviendo hacia allá. Y si nosotros nos dejamos que nos muevan esto, comenzando a aceptar las causales como una posición moderada, pues vamos a terminar quedándonos por fuera. Lo que tenemos es que no tener miedo de reafirmar especialmente aquellas opiniones que nos parecen impopulares. Por ejemplo, que si el aborto es penalizado es porque evidentemente hay situaciones en las cuales las mujeres abortan con plena libertad y conciencia de lo que están haciendo. Porque entonces entramos a decir, no, pero es que sí, que hay que prohibir el aborto, pero que no se penalice porque ninguna mujer puede ir a la cárcel, porque la mujer no lo hace porque quiere, y al incurrir en esa lógica estamos permitiendo que nos muevan. Entonces incluso esas posturas que son supremamente impopulares son las que nos van a permitir oponernos al movimiento de la ventana de Overton. Seguir haciendo un activismo abiertamente en contra, por ejemplo, de la anticoncepción, que está completamente aceptada en nuestra sociedad y que es precisamente lo que va alimentando la ventana. Fue uno de los principales argumentos cuando se presentó el proyecto en contra del aborto. Decía, es que ustedes con ese proyecto van a prohibir la anticoncepción porque hay anticoncepción que impide la implantación del óvulo ya fecundado. Y entonces, por eso claro, y como la anticoncepción está ampliamente difundida y todo el mundo está de acuerdo en que todas las mujeres son libres de usar anticonceptivos, incluso dentro de la misma Iglesia Católica, entonces pues ahí comienza uno a parecer extremista, la gente dice, uy, no, eso está muy extremo, vámonos para el otro lado. Precisamente reafirmando esas cuestiones que están en el límite, que son vistas por la sociedad actual como radicales, es como nos oponemos a que nos sigan moviendo el tema, el debate público hacia el extremo. Creo que, y vamos a dejarlo como a estos últimos 2-3 minutos porque sabemos que tienes tiempo limitado, pero aprovechándote brevemente, es cómo ves la estrategia en temas de redes sociales, por ejemplo, que es muy activo del lado Provida, y qué otras opciones tenemos además de resistir y reafirmar nuestra postura. Son como las preguntas que quedan. Yo me sé que sobre todo en redes sociales o en general en medios en general, toca ir repensando el debate del discurso pro vida, porque el debate del discurso pro vida ha sido muy el debate de que es la fiesta por la vida y que hay que defender la vida y los corazoncitos, las fotos de los niños felices. Y entonces eso por un lado nos está trivializando la gravedad del aborto. Entonces, ojo, si en Colombia dicen que se han cometido casi 100.000 abortos desde que lleva legalizado, pues estamos hablando de unas cifras de una mortandad espantosa. O sea, casi que hay más muertos, bueno, casi que en apenas unos años el aborto ha causado más muertes que todo el conflicto armado en 60 años en Colombia. Entonces no podemos permitir que el discurso se nos trivialice.
Por eso es una de las cosas, que por esa lógica de que todo hay que ponerlo en positivo, pues no, el aborto no es nada positivo, no hay absolutamente nada que decir sobre el aborto. Y si hay que hablar del aborto, pues tenemos es que resaltar lo cruel, lo inhumano, lo feo. Digamos, yo sé que las imágenes de aborto son tremendamente agresivas, pero muchas veces es algo que toca para que uno adquiera realmente conciencia de la gravedad de lo que está ocurriendo. Y por otra parte, pues el activismo en redes tiene ese engaño, es pues, que es muy fácil poner un like, poner una imagen, poner una cosa, darle un me gusta o compartir una petición, pero yo creo que donde de verdad nos estamos jugando esto es en la vida real, es decir, en activismos como los que realiza 40 días por la vida, de estar enfrente de los abortorios, convenciendo a las mujeres, rezando, porque ahí no solo pues, se está presentando un testimonio de resistencia clarísimo, sino sobre todo de la... Ahí cuando se convence a una mujer de no abortar, de tener el niño, pues estas son personas que toda la vida van a ser un testimonio viviente de la mentira detrás del discurso de los abortistas. Y yo pienso que ahí es donde de verdad se está jugando. Claro, esto hay que visibilizarlo mucho más. Entonces, los testimonios de las mujeres, de las personas que han pasado por esto, incluso de los niños que ya han sido salvados gracias al activismo, son el día de mañana los que van a decir, mire, esto, ustedes dicen que están premiando, que están obligando a las mujeres a abortar, pero es que si no, yo no hubiera nacido. Yo creo que por eso en Profamilia fueron tan expeditos con el tema de Juanse, el niño de Popayán, porque ellos sabían que donde ese niño llegara a nacer, se iba a convertir para toda la vida en un testimonio andante de la crueldad e inhumanidad de lo que estaba pasando allá. Yo creo que ahí es donde de verdad nos estamos jugando la batalla por la vida, más incluso que en las redes sociales. Claro, hay que coger esa vida real y darle visibilidad, mucho más allá del eslogan, del tema, de la foto, y más como del testimonio como tal. Bueno, como bien decía Catalina, yo también ya me toca. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, de verdad, por tu tiempo, por la disposición, por la magnífica exposición. Estaremos hablando contigo sobre el material que compartiste en pantalla, porque nos lo han pedido varias personas. Les voy a poner dos links que okay. no tengo en la página. El resto lo encuentran en mi página. Ok, que es votocatólico.co, Sí, ¿no? .co. Perfecto. Perfecto. Los dos documentos que no están. El resto, todo lo demás está en mi página. Perfecto, Jesús. Pues muchísimas gracias de nuevo. Una brillante exposición. Creo que quedamos con ganas de conocer más. Ya estaremos hablando. Y bueno, sin más, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.